Punto de Orden, programa de opinión y análisis. 8:29, damos la bienvenida a nuestro primer invitado desde el exterior. Es la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. Bienvenida, doctora. Sus comentarios iniciales tras la firma del acta de paz entre las comunidades indígenas y el Gobierno nacional. Buenos días, Juan Javier, qué gusto saludarlos. Saludo a las personas que lo acompañan en la mesa y, por supuesto, a sus oyentes. Lo primero que quisiera decirle es que me niego a decirle acuerdo de paz o a llamarle acuerdo de paz. ¿Qué es esta narrativa de guerra que se inventan periódicamente los grupos, en este caso de la CONAIE, para hablar de corredores humanitarios, centros de paz, treguas? ¿Es una guerra en la que nos encontramos? ¿Cuáles son los grupos combatientes? ¿De qué se trata esto? Porque me parece que uno firma un acuerdo de paz cuando ha habido una declaratoria de guerra. Sería interesante entonces saber en qué momento se declaró la guerra y cuáles son las normas que piensan aplicarse. Lo que el gobierno hizo fue una negociación frente a la extorsión, a la presión, en muchos casos acompañada de delitos, que representó la CONAIE para toda la población, no solamente para el gobierno, y el gobierno, como un mecanismo de negociación, se comprometió a una serie de cosas, compromisos que vinieron solamente del lado del gobierno, concesiones que vinieron solamente del lado del gobierno, no en el último día exclusivamente, sino a lo largo de los 18 días de violencia. El gobierno cedió, concedió, dio señales de buena fe, mientras la CONAIE siguió subiendo la temperatura contra los ciudadanos como mecanismo para atacar al gobierno. Creo que lo que hay es un documento de negociación, hay que examinarlo, pero es muy importante que más allá de este acuerdo de paz, que ahora parecemos todos estar concentrados en este acuerdo, en lugar de interpretar con corrección lo que ha sucedido, tenemos que pensar cómo no se repiten los errores y cómo muchos casos no quedan en la impunidad. Si la fuerza pública cometió excesos, ha llegado el momento de investigarlos, pero todos los delitos cometidos por los manifestantes tienen que ir a la justicia. Ahora, doctora Romo, ¿cómo cree usted que el gobierno debería enfrentar el problema indígena más allá de la coyuntura del paro y su subsecuente negociación? Juan Javier, el gobierno y cualquier gobierno tiene que enfrentar la realidad y está en la obligación de atender a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, la población indígena está especialmente afectada y ha sido especialmente relegada en el país, pero tiene que atender a quienes más lo necesitan. Mire usted, el gobierno ha ofrecido, y entiendo se está implementando ya, un incremento de $5 en los bonos de desarrollo humano para algo más de 1 millón de familias. Pero hay algo que está pasando en el Ecuador y en el mundo, sobre todo en América Latina, que los gobiernos tienen que atender. En el Ecuador hay 1 millón más de pobres después de la pandemia del COVID. Entonces, no se trata solamente de atender a quienes el gobierno ya tiene registrados, ya hacen parte del registro social, cómo responder a nuevas complejidades para ese grupo de familias, pero hay otro 1 millón de familias que después del COVID cayeron en pobreza. No necesariamente indígenas, seguro que también, pero el atender los temas de pobreza, de hambre, de desnutrición, en términos generales, es una gran tarea para este gobierno y para cualquier gobierno en un país con las características que tiene el nuestro. Así que creo que se requiere una agenda muy grande de recuperación post-COVID. Yo sigo insistiendo en eso, en estos mismos micrófonos, usted me habrá escuchado varias veces, una agenda de recuperación post-COVID y todos los efectos que esto ha tenido en lo económico, en lo social, en la salud mental, en los miles de niños huérfanos de COVID, en las nuevas familias pobres, en las clases medias emergentes que se vieron asfixiadas por la pandemia y por las medidas de mitigación. El gobierno requiere un plan intensivo, un plan realmente agresivo para atender esta realidad que no es solamente indígena. María Paula, buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Decir que con María Paula estuvimos en algunas coordinaciones en la pandemia, fue muy generosa con el tiempo para atender las necesidades de Guayaquil, así que eso quería además aprovechar para decirlo. En tu libro, Octubre, la democracia bajo ataque, que es un libro que escribiste en coautoría para dejar sentado históricamente lo que pasó en el octubre del 2019, para reflexionar y que no vuelva a ocurrir.
pero la descripción que haces es la misma tal cual de lo que estaba leyendo ciertas partes, tal cual de lo que sucede ahora. Toma de radios, asedio a la ciudad de Quito, toma de estaciones petroleras en la Amazonía, antenas de televisión, y de 2019 al 2022 vuelve a pasar exactamente lo mismo, bajo el mismo guión, bajo la misma estrategia, que al menos a mi vista era una estrategia de no sentarse a negociar, al menos cuando hayan pasado más de 10 días. De hecho, él mismo lo dice en su libro. Leonidas dice, un levantamiento tiene que durar al menos 11 días para ser escuchado, con una cadena de delitos, como lo has dicho. ¿Qué no aprendimos? O sea, cuando tú escribes el libro y dejas como una reflexión, decías, bueno, ¿qué cosas tenían que cambiar? ¿Qué no se hizo? Y la segunda pregunta, María Paula, es, ¿cuál es tu visión de todos estos actores que aparecen? ¿Todo es concertado o son gente que pesca río revuelto? Me refiero específicamente a la gente de UNES. ¿O viene concertado? ¿Se quiso crear la conmoción para poder tener la oportunidad de entrar por la Asamblea a tratar de destituir? ¿O son desarticulados pero van cazando a río revuelto? Buenos días, María Paula. Buenos días, Carlos. Qué gusto saludarte y gracias por esas palabras generosas. En verdad tuvimos épocas muy difíciles en tiempo, en los primeros meses de la pandemia. Qué gusto saludarte. En efecto, esa es una pregunta indispensable. ¿Qué aprendimos de octubre? ¿Qué aprendimos todos? Y es una pregunta que habría que desagregar por actores. Me parece que la CONAIE y sus aliados, unos aliados escondidos, otros aliados frontales, la CONAIE y sus aliados aprendieron mucho. Aprendieron, por ejemplo, a causar la misma presión, los mismos estragos, la misma asfixia a la población civil, para decirlo de alguna manera. Aprendieron a hacerlo con menos gente. La proporción de la cantidad de personas, de los puntos bloqueados, de la cantidad de policías secuestrados entre octubre del 2019 y junio del 2022 es más o menos de 9 de 10 a 1. Es decir, en octubre hubo 10 veces más policías secuestrados, UPCs quemadas, número de personas en las calles. Hoy, CONAIE y aliados creo que funcionaron con otra estrategia, una estrategia de relevos, una estrategia de hacer presión en puntos estratégicos, y hemos visto cómo eso provocó una asfixia importante en el país. Este tema del que habla Isa en su libro, en el que señala un número de días necesario, ¿por qué habla de eso? Porque es el número de días que se necesita para empezar a desabastecer los mercados, para que la comida esté mucho más cara, para que la gente no encuentre con qué alimentar a su familia cuando va a comprar huevos o vegetales o verduras o un pollo. Y entonces es una manera de usar la angustia de la población para presionar al gobierno, algo delicadísimo y que yo creo que no se puede convertir en la normalidad de la protesta en el Ecuador. No se puede convertir en eso. Del otro lado, hay otras partes del guión que se repiten. Ya están hablando de crear una comisión especial en la Defensoría del Pueblo, como vimos, la comisión de campaña que creó el exdefensor Carrión cuando le entregó el informe de octubre del 2019 en las manos al candidato presidencial del correísmo, y ese fue su gran lanzamiento del informe imparcial, objetivo, entre comillas. Ya están hablando de llevar a juicio político a los ministros encargados de seguridad. En el momento más delicado que vive el país, yo diría en toda su historia, en materia de seguridad, en número de asesinatos, en sicariato, en un momento así, que la Asamblea Nacional pretenda llevar a juicio político al ministro de Defensa, al ministro del Interior, es un mensaje delicadísimo y no tiene que ver solamente con el paro. Y ahí quisiera responder tu otra pregunta, ¿cuál es el papel que juega UNES? UNES, el correísmo, juega un papel pernicioso para el sistema democrático ecuatoriano, porque no juegan con las reglas de la democracia, porque no apuestan a la democracia excepto cuando les conviene y entonces sacan sus argumentos democráticos. Pero cuando va contra sus intereses, lo vimos en octubre, lo acabamos de ver en junio, cuando va contra sus intereses, intereses que están en la impunidad de sus líderes, están dispuestos a prender el país para lograrlo. En octubre del 2019 estábamos a una semana de que se instale la audiencia del caso Sobornos. Y en junio del 2022 estábamos a 2 semanas de haberlos encontrado con las conexiones del narcotráfico en la piscina.
Así que creo que además de estos intentos de desestabilización, además de que pescan a río revuelto, sacan provecho de los informes de las víctimas, sacan sus cuadros, etcétera, además de todo eso, creo que utilizan muy bien este sufrimiento, esta asfixia del país para cubrir, para encubrir los temas más graves por los que le deben explicaciones al país. En este caso, su compartir piscina con el casero de Norero tiene que ser explicado, a pesar de que en medio de este gran distractor algunos piensen que nos hemos olvidado. Estamos conversando con la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Doctora, ¿a qué atribuye usted que una organización como la CONAIE tenga el poder para someter al Estado ecuatoriano una y otra vez? Bueno, creo que en primer lugar a las herramientas que utiliza, porque las herramientas de la violencia son terriblemente complejas en una sociedad. Creo que el hecho de ensuciar, intoxicar, contaminar, no sé qué término darle, lo que hicieron con el agua potable de Ambato, eso es un crimen en cualquier legislación y en cualquier circunstancia. El provocar, ¿no es cierto?, la pérdida de empleos, de inversiones, el atacar ambulancias, el impedir que las personas vayan a sus tratamientos médicos. Todo esto son herramientas muy poderosas y terminan doblegando a quien tiene que cuidar por el país. Lo hicieron en octubre del 2019, lo han vuelto a hacer ahora, pero creo que también hay un factor muy importante, la impunidad. Si es que se puede hacer eso sin consecuencias, y no solo sin consecuencias, sino que a raíz de octubre y las amnistías que recibieron de la Asamblea Nacional, aprovecharon para meter en el mismo paquete el perdón de otros delitos que nada tenían que ver con octubre, que incluso estaban sentenciados. Hay delitos que se perdonaron, de secuestros extorsivos a miembros de cooperativas a los que les quitaron carros para liberarlos. Hay delitos de minería ilegal. Hay una invasión de tierras del mismísimo Leonidas Issa en la provincia de Cotopaxi, sentenciada en 2 instancias, que también se puso en las amnistías. Entonces, imagínese usted qué conveniente doblegar a un gobierno, cualquiera que este sea, pero elegido con las reglas de la democracia, hacerlo a la fuerza, atacar a la población civil, aterrorizar a la gente. Después, esos son las primarias dentro de su partido político, son las precampañas en la vez anterior para las nacionales, en estas para las seccionales, porque ahí sí valen los mecanismos democráticos. Luego ocupan gobiernos seccionales desde los cuales financian el paro, pagan la gasolina, las llantas. Hay la acusación en uno de los municipios del país de que los propios guardias municipales bloqueaban las vías porque el alcalde también estaba protagonizando la protesta. Y después de eso, la Asamblea hace un informe en que los felicita y les perdona esos delitos y cualquier otro delito que pueda entrar en ese combo. El mensaje de impunidad es gravísimo para el país, y si es que no somos capaces de separar la legítima protesta de los delitos y sancionar estos últimos, si no somos capaces de hacer eso, vamos a vivir en un ciclo de esta naturaleza, un ciclo que nos deja por fuera del Estado de Derecho, viviendo al margen del sistema democrático que supuestamente todos hemos aceptado vivir. Y más allá de esta idea de que hay 2 actores en juego, que por un lado está el gobierno y que por otro lado está el movimiento indígena, hay una pregunta muy importante. El resto del país, ¿cuál es el mensaje para los que no somos ni gobierno ni movimiento indígena? ¿Cuál es el mensaje para el señor que salió a trabajar en Ambato? Y como el movimiento indígena no estaba de acuerdo con que nadie trabaje, porque si ellos hacen paro, nadie más puede trabajar, lo bajaron de su taxi y lo azotaron en la mitad de la calle en Ambato. ¿Cuál es el mensaje para la gente que perdió sus negocios, para los que se vieron obligados a botar la leche, para los que vieron que se morían los pollos, las gallinas, su negocio que tiene que ver con la distribución de huevos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje para quien no está entre estos 2 actores? El mensaje es: para sentarse a la mesa, para ser atendido por el gobierno, tengo que bloquear una vía, tengo que quemar algo, tengo que atacar un policía, tengo que atacar una UPC, o el mensaje es el de aquí hay unas leyes y esas leyes se aplican para todos. Creo que es nuestro deber como ciudadanos en todo el país asegurarnos que el mensaje sea el de la democracia, el del imperio de la ley. Y un detalle que no es menor:
A todo esto también tenemos que reflexionar sobre la obligación de atender la pobreza, el hambre, la desnutrición, la violencia, porque en ese ambiente el caldo de cultivo para la ilegalidad y para la violencia en todas sus formas es el caldo de cultivo perfecto. Así que una manera de evitar que los sectores más pobres, más excluidos, más angustiados en este momento caigan en las manos de quienes los manipulan, los aprovechan, los estafan, también los extorsionan. Creo que la manera más importante de evitar eso es atender problemas estructurales. Eso siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar presente. María Paula, totalmente de acuerdo, y el tema de la impunidad va a ser un eje central en esta época que todos tenemos que hacer seguimiento, porque no puede quedar sin consecuencias todos los actos. No podemos dejar la sensación de que el Código Penal no aplica cuando estás en protesta o que no aplica para el movimiento indígena, etcétera. Ahora, hay algo que sí todos debemos reconocer. Existe una distancia gigantesca entre esas comunidades y el gobierno, ¿no? Uno de los temas esas reflexiones que dejabas, pues justamente es eso, fijarnos de que existe un distanciamiento, no estamos llegando, me refiero como Estado, como país, a esas comunidades, y no ha variado, ¿no es cierto? Es sin duda, el propio gobierno dice, vamos a tener que volcarnos hacia la ruralidad, es decir, no se prestó importancia nuevamente y como tú dices, pues hay un aumento de extrema pobreza en esas comunidades que hace que sean vulnerables, sensibles y que pues puedan ser mucho más manejados por esta mala dirigencia que tienen. La pregunta es, ¿cuál es el cambio ya efectivo que tiene que hacerse para ejecutar planes sociales en esas comunidades ya focalizadas? Que sin duda a través de los ministerios no está funcionando. Es decir, ¿qué otras alternativas se puede tener para ejecutar planes de nutrición infantil, de salud en general de esas comunidades, de fomento agrícola, entrega de insumos, etcétera, sin tener que pasar por la dirigencia de la CONADE, sino ir directamente a la comunidad como una estrategia de también quitarle esa importancia o ese don de mando vertical que hemos visto, porque vemos un mando vertical entre la dirigencia y esas comunidades, como tú dices, casi dando órdenes, el que no va lo multan, ¿no? ¿Qué cambio de tu experiencia de haber estado en gobierno pudieras recomendar hacer para atender esas demandas sociales? Ya en el campo, ya en lo específico, yendo a la gente. Varios temas, Carlos, a raíz de esta pregunta y más como reflexión que como consejo, porque creo que en cada etapa, cada gobierno tiene la facultad de tomar sus propias decisiones. Pero más como reflexión, efectivamente la pobreza del sector rural y la pobreza urbana son distintas. También hay mucha pobreza y hay mucha exclusión en lo urbano y esto no podemos olvidarlo. Hay fenómenos en el país que son fenómenos recientes. El tremendo éxodo venezolano en toda América Latina pone presión sobre los servicios públicos, pone presión sobre el empleo, sobre los sistemas de educación, de salud. Este es un tema que Ecuador y América Latina tiene que reconocer. El éxodo de venezolanos en la región es solamente comparable a la crisis humanitaria de Siria. Ese es el tamaño del conflicto que estamos viviendo en América Latina. Si a eso le sumamos la pandemia, que ha representado un retroceso de entre 20 y 25 años en términos de pobreza y extrema pobreza, los temas de mercado laboral, la informalidad, la dificultad para acceder a crédito, la rigidez del mercado laboral, nuestros problemas en infraestructura, hay una larga lista, no solamente doméstica, hay problemas que están ahí en toda la región, pero por supuesto nosotros nos concentramos más en pensar en el Ecuador y esto es indispensable. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Y cuándo poder hacerlo? También creo que es una reflexión importante, porque gestionar el gobierno con dinero es una cosa y gestionar el gobierno sin dinero es otra cosa. Y Ecuador y América Latina pasaron por un momento, por un boom de muchísimo dinero. Ese momento ya se acabó.
Luego vino un contraciclo, luego vino un momento de gran contracción, de muchísima carestía, de mucha escasez. Cuando el gobierno está en época de abundancia, lamentablemente no hizo ningún ahorro. Se gastó todo lo que tenía y se endeudó más. Estamos hablando del periodo de Correa. Luego viene el siguiente gobierno, el gobierno del presidente Moreno, y el gobierno del presidente Moreno tiene que ver qué hace con las deudas y ver cómo gestiona la escasez. No es ver en dónde se gasta, sino ver en dónde se recorta. Y eso está acompañado de problemas muy graves de gobernabilidad, sin lugar a dudas. Nosotros, me refiero al gobierno del presidente Moreno, llegamos a tener el precio del petróleo por debajo de cero. Había que pagar para almacenar petróleo, un escenario realmente como de una película de terror. Pandemia, el mundo bloqueado, un virus expandiéndose por las ciudades, por el mundo, y nuestro ingreso más importante sin valer nada, absolutamente nada. Hoy el mundo vive otro momento y esto representa para el actual gobierno algo más de holgura. Las presiones sobre el tema de la deuda están muy relajadas a raíz de la renegociación hecha en el gobierno anterior. El precio del petróleo está vinculado al tema de la geopolítica, de la invasión rusa en Ucrania, pero eso significa que el gobierno tiene recursos. Y hago toda esta introducción para decir, es un tema de voluntad, pero también es un tema de posibilidades. Y creo que hoy el Ecuador tiene posibilidades de destinar más recursos a atender a la población más pobre. Esto es urgente, creo que tiene que hacerse con especial énfasis en los nuevos pobres en el país, porque después del COVID, la pobreza, el desempleo han crecido de una manera alarmante y esa es una realidad que viene acompañada de mucha insatisfacción y es parte de lo que hoy se refleja ya en nuestra situación de convivencia y, por supuesto, en la gobernabilidad. Queremos agradecer la opinión, el análisis político del Ecuador actual de la doctora María Paula Romo. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día también.